Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, que hoy día les va a hablar acerca de cómo es posible, cómo se puede explicar que la ciudad de Quito, que tiene por alcalde a un médico, que tiene la mejor infraestructura y la mejor red de salud del país, que tiene el mejor saneamiento ambiental, que tiene el mejor sistema urbanístico, no solamente de Ecuador, sino posiblemente de América Latina, que tiene los mejores servicios públicos de salud, donde la salud no es una mercancía como lo es en Guayaquil, sino la salud aquí es un derecho como lo es la educación. Mucho más acentuado ese derecho que en el resto del país, porque hay más cantidad de afiliados al seguro y estos reclaman la salud como un derecho ganado por sus contribuciones desde que empezaron a trabajar bajo un salario y se les descontó sus aportes al seguro social. Pero además, toda una población que tiene los mejores hospitales de especialidades, el Eugenio Espejo, la maternidad Isidro Ayora, el Hospital Vaca Ortiz para los niños, que tiene los mejores hospitales del Seguro Social, el del Sur, el Andrade Marín, que tienen hospitales extraordinarios en Calderón, nuevos hospitales. ¿Cómo es posible que esta ciudad sea la que tiene más enfermos y más muertos? Y lo más curioso, que el alcalde sea un médico, graduado en la misma universidad que yo me gradué. ¿Cómo se explica eso? Mientras tanto que ustedes ven que en Guayaquil la situación es otra. Guayaquil es una ciudad con un pésimo desarrollo urbano, formado por invasiones. Y estas invasiones poco a poco fueron ocupando las lomas de la ciudad. Y al ocupar las lomas de la ciudad, en una ciudad que está al nivel del mar y que necesita mecanismos para bombear el agua hasta las zonas altas, aquí no, en Ecuador, en Quito no. El agua llega aquí al parque metropolitano y desde ahí se distribuye por gravedad a toda la ciudad. En cambio, en Guayaquil se necesita bombear el agua. No solamente bombear el agua para entregar agua potable, sino que el sistema de canalización es tan difícil porque la ciudad está a nivel del mar. Para poder desaguar las aguas servidas de Guayaquil, se necesita que el nivel del mar baje. Es decir, las 6 horas que se llaman de baja mar, es cuando se aprovecha para botar todas las aguas servidas. Y cuando viene la pleamar, o sea, cuando sube la marea, si no se ha botado lo suficientemente lejos esas aguas servidas, regresan a la ciudad. Drama igual que el que sufre la isla de Moisne, drama igual que sufre Tonchihue o drama igual que sufre Atacames. Esta situación de la costa ecuatoriana que por supuesto se va complicando con el cambio climático y el progresivo aumento del nivel del mar, se ve también comprometida y complicada por un sistema de saneamiento ambiental, de recolección de basuras precario. Es decir, que además de que tenemos un sistema de canalización muy dificultoso, tenemos un sistema de recolección de basuras muy precario, porque además la basura en climas tropicales y húmedos como la costa ecuatoriana se pudre más rápido, se vuelve pestilente, se vuelve más llena de ratas, de bacterias y virus que se propagan por el mal olor, por el ambiente. Hasta hay ya una tradición cultural donde una de las enfermedades más comunes culturalmente de la costa ecuatoriana se llama el mal aire, porque ellos perciben
que el mal aire les enferma, y esto es desde la época antes de la llegada de los españoles. Es parte de la medicina tradicional ecuatoriana. Entonces, esta pésima modelo urbano que tiene Guayaquil, pésimo modelo urbano, porque está levantado en una zona que es muy susceptible. ¿Y a qué es susceptible? Pues al fenómeno del Niño. Cuando llega el fenómeno del Niño y suben las mareas y se inunda Guayaquil y hay lluvias torrenciales, la cosa es no solamente al Niño, a la llegada del Niño, ni siquiera al fenómeno del Niño, porque eso puede suceder o sucedía cada 20 años, pero la llegada del Niño en el invierno hace que el aire de Guayaquil sea más húmedo y cálido. Entonces ahí es mucho más fácil la propagación de los coronavirus, que como ahora está demostrado, vale señalar que la gripe española también fue producida por un coronavirus. Estos tienen la capacidad de vivir en microgotas de agua menores de 5 micrones. Entonces, ahí se pueden meter los virus y estar flotando en el aire y permanecer. Por eso se explica que en la costa ecuatoriana la pandemia se inició, pero después desapareció cuando llegó el verano, porque hubo ambiente seco, hubo radiación solar, hubo más vientos, porque cuando llega el fenómeno, en cambio, de Humboldt, la corriente de Humboldt, llega con los llamados vientos, y son vientos fríos. Entonces, pero lo más importante, se produce una brusca y letal sequía. No solamente letal sequía para los animales y las plantas, también en muchos casos, cuando se prolonga la corriente de Humboldt aquí y viene lo que se llama la Niña, esas sequías son mortales, acaban con la ganadería, acaban con los cultivos y son mucho más graves inclusive que las inundaciones, que son las que vienen con el fenómeno de la Niña. Bien, en ese ambiente, Guayaquil tiene como alcaldesa a una señora metro, a una señora fashion, igual que tiene El Salvador, la República de El Salvador, que tiene a un presidente, Bukele, que es un niño metro, ¿no? La barbita, todo arreglado, las uñas maquilladas. Bueno, la alcaldesa de Guayaquil no es una intelectual, no es una persona obrera, trabajadora, empresaria, no, es una fashion lady. ¿Y por qué una fashion lady gana las elecciones de Guayaquil? Por la misma razón que ganó en El Salvador Bukele. Porque la gente en Guayaquil es una seguidora de las novelerías, es una cultura novelera. Y la novelería básicamente está en el atuendo, en el aspecto físico, en el dinero, en los negocios, en las ganancias. Es una cultura mercantil. Recordemos que es puerto, y como puerto hay importaciones y exportaciones, hay bancos, hay almacenes, hay distribuidoras, hay la bahía de Guayaquil. Es decir, es una ciudad esencialmente mercantil. Y entonces las personas que lucen la moda son las que tienen la mayor posibilidad de ganar elecciones en Guayaquil. Quito es, por el contrario, otra cultura. Quito es una cultura básicamente religiosa, católica. Segundo, en Quito se ha concentrado el poder. Entonces, lo más importante para Quito son la estructura burocrática, las fuerzas armadas, la policía y las leyes religiosas y las leyes no religiosas. Entonces aquí es la ciudad de los abogados. Aquí hay abogados como piedritas hay en el río. Y los que hablan, los que susurran, los que suspiran, los que hacen todos los chistes y todas las gracias, las estrellas de la vida cotidiana y de los canales de televisión, son o abogados
o estudiosos de las universidades de la Flaxo, de la Andina, de la Salesiana, de la Católica, de la UDLA, de la San Francisco, de todas estas universidades, porque aquí está la élite intelectual del país, los denominados revolucionarios de Cafetín, que fueron los que formaron Alianza País, el núcleo más importante de Alianza País, y que terminaron siendo los arrimados a Correa y los traidores de Rafael Correa. Entonces, aquí se elige como alcalde a un médico graduado en la Universidad Central, con la particularidad de que es indígena, que viene del barrio más pobre y que es la oposición al alcalde anterior a él. El alcalde anterior a él era un rubio, también un fashion boy, un niño metro, educado, estudiado fuera del país y además del barrio más aristocrático de Quito. Se llama Cumbayá, de ese barrio. El otro viene de San Roque, el alcalde. El barrio más pobre, el barrio donde está el mercado más, donde todo se vende, es el principal mercado tradicional de la ciudad, en el barrio más pobre de la ciudad, el barrio del Tejar, el barrio de San Roque. Ahí, en esa misma zona, está inclusive la penitenciaría, el penal García Moreno. Con eso les digo todo. Está el cementerio de San Roque, que es el cementerio más viejo de los pobres, porque el cementerio de los ricos no está allá, pues allá no se entierra a los ricos, allá se entierra a los pobres. ¿Cuál es el pobre? El rico se entierra acá, pues allá en la vía occidental, en los nuevos cementerios. Bien, él viene de ese barrio, pero ¿qué diferencia hay entre un alcalde Pero resulta que los dos alcaldes, tanto el de Guayaquil como el de Quito, coinciden en una cosa en común: corrupción. Llega la pandemia y los dos están ahora acusados por la Fiscalía de corrupción. ¿Cuál es la diferencia en la acusación de la Fiscalía contra la alcaldía de Guayaquil y la alcaldesa de Guayaquil? Que la alcaldesa de Guayaquil estaba en una balsa, en una atmósfera, en una infraestructura de corruptos. Esta infraestructura de corruptos ya venía desde antes, desde el Consejo Provincial del Guayas, donde, acordémonos, nuestro gran jugador Morales, arquero de la selección nacional, tuvo un infarto después de que le acusaron de tener una red de corrupción en el Consejo Provincial. Esa red de corrupción ha estado en el Consejo Provincial y ha estado en el municipio, pero la red de corrupción estaba muy bien tejida y muy bien armada por el alcalde Nebot. El alcalde Nebot termina, después de ser más de 30 años, desde 86, alcalde hasta el año 2017. Durante todo ese periodo logra tejer una red y tenía solo un sueldo de alcalde, pero termina siendo el hombre más rico de Guayaquil, uno de los hombres más ricos de Guayaquil, con 700 millones de dólares. ¡Qué casualidad! Si usted gana un sueldo de $6,000 al mes, bueno, 60,000, está muy bien. Que usted gane, póngale 72,000 al año. Que usted gane $720,000 en 10 años. Que usted gane 7 millones en 10 años. Que usted gane 21 millones en los 30 años que estuvo en el poder. Pero de eso a 700 millones de dólares de riqueza que saque el alcalde de Guayaquil, pues oiga, no necesita usted
ninguna duda, no le cabe a ningún ecuatoriano duda de que este fue a la alcaldía y en la alcaldía hizo fiesta, festín, y dejó esta armadura de corrupción en la que navega ahora la alcaldesa, y la alcaldesa ahora está involucrada porque los que siempre hacían cosas corruptas resulta que hicieron algo mal en esta pandemia y la involucran. Porque la alcaldía de Guayaquil era un nido y una guarida de corruptos. ¿Qué pasa con la alcaldía de Quito? En la alcaldía de Quito no se puede decir que haya sido una guarida de corruptos. No. En la alcaldía de Quito ha habido un fiel seguimiento de la ley, del orden, de la distribución, de la responsabilidad. Pero cuando llega el alcalde se ve embarrado, no por él, sino por el hijo. El hijo es un niño que nunca tuvo y llega a tener y loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter y quiere poner a funcionarios públicos, quiere hacer los negocios del papá con el municipio, quiere amarrar todo y termina embarrándole al presidente y al alcalde, y ahora el alcalde está con la soga al cuello. Pero somos médicos, nos formamos en la misma Universidad Central. Y la pregunta es, ¿por qué los médicos que nosotros formamos en la Universidad Central? Yo fui profesor de la Universidad Central, de la Facultad de Medicina en el área de saneamiento ambiental, y daba historia y geografía de las enfermedades a los que iban a graduarse como inspectores sanitarios. Bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, tuvimos como profesores no a investigadores, como tienen las universidades más importantes del mundo. El único profesor que yo conocí que fuera al mismo tiempo investigador y que publicó libros de investigación fue el doctor Eduardo Estrella, que publicó un libro que se llama Medicina Aborigen y otro libro muy importante que se llamaba El Pan de América y Aspectos Socioeconómicos de la Medicina. 3 investigaciones que él hizo, y era el profesor de Psicología Médica de la Facultad de Medicina. Yo fui ayudante de cátedra de él. El resto de mis profesores llegaban a clase a repetir lo que tenían escrito en un poligrafiado o en un libro en el cual no se podía publicar ese libro porque no eran investigaciones, no eran conocimiento nuevo, porque para que sea conocimiento científico y usted pueda publicar una obra científica, usted tiene que demostrar y presentar conocimientos nuevos. Una obra científica es aquella que presenta conocimientos nuevos. Y ninguno de los profesores tenía conocimientos nuevos, solo repetían lo que habían aprendido de sus profesores, lo que habían repetido en su práctica médica, y ahora eran loros, bravucones en la Facultad de Medicina y nos tomaban exámenes para ver si habíamos aprendido como buen lorito lo que el loro que estaba al lado del pizarrón nos enseñaba. Así nos formamos. No aprendimos a reconocer las diferencias entre ser un médico urbano y un médico rural. No aprendimos a reconocer la diferencia entre ser un médico general y solamente aprendimos a reconocer la diferencia que había entre un médico general y un médico especialista. Pero no aprendimos a reconocer lo que era ser un médico en la costa y ser un médico en la sierra o en la Amazonía. Y no aprendimos a reconocer cuál era la importancia de la cultura, del clima, de la temperatura, de los insectos y animales que existían en ese lugar, de la forma de propagación de las enfermedades, porque eso no era negocio.
la medicina que nosotros aprendíamos era la medicina que podía convertir a la salud en mercancía. Es decir, la medicina que le podía reportar al médico dinero por hacer una cirugía. Le podía reportar al médico dinero por hacer una receta, por mandarle al laboratorio. Y ese dinero era, a su vez, un sistema de vinculación entre los médicos que hacían el laboratorio, entre el que tenía la farmacia, el que hacía la cirugía, el que hacía la radiología. Todo era una red comercial de la medicina. La medicina no era una medicina que hacía prevención, era una medicina para hacer curación, y era mejor cuando había guerras, cuando había pandemias o cuando había accidentes. Era tal así que cuando yo me dediqué a hacer práctica de la medicina privada en la playa de Atacama, es una playa de turistas, y la playa tenía un puente maltrecho para llegar sobre el río, mis pacientes eran los que se caían de ese puente, los que se accidentaban. Entonces yo tenía que agradecerle al puente mis pacientes. Cuando arreglaron el puente y lo hicieron completamente arqueado, bonito y seguro, perdí mis pacientes. Esta situación es la que nos enseña que el médico que dirige el seguro social, el municipio de Quito, era un médico que no estaba formado ni tenía una inteligencia de cómo hacer medicina social. Sabía cómo hacer cualquier otro tipo de medicina, menos medicina social. Y cuando le eligen alcalde, su título profesional y sus conocimientos no le sirvieron para nada en esta pandemia. Por eso Quito termina siendo la ciudad con la mayor cantidad de enfermos y muertos del país. No solamente que se debe a que el alcalde no estaba preparado, no tenía inteligencia, era un título de médico, pero de un médico que no hacía medicina social, no tenía idea de lo que es hacer medicina social. Y en segundo lugar, era una ciudad donde el frío, la altura, la contaminación del aire y el hacinamiento, porque es una ciudad alargada, estrecha, donde la gente vive apiñada, había creado las condiciones ideales para que en este invierno que estamos viviendo, con lluvia y frío, y con una contaminación atmosférica que ya teníamos por años, donde los autos, los 40.000 vehículos de la capital le roban el oxígeno a la gente y la gente tiene que pelear con los autos por ese oxígeno, lo cual hace que el trabajo respiratorio sea más laborioso y facilita la entrada y salida del aire, la frecuencia respiratoria y al mismo tiempo la entrada y salida del virus. Aquí es donde radica el gran problema de la salud. Y esta es la causa de cómo se ve. Pero estamos hablando de un país. Este país, que es Ecuador, también está entre los países que están sufriendo, no solamente ahora por la pandemia, que sigue expandiéndose y no puede ser controlada, que estamos esperando y suplicando porque llegue la vacuna, que estamos viviendo un cambio de gobierno donde el gobierno que se va se diferencia del nuevo gobierno, porque el gobierno que se va es el gobierno de un mentiroso y traidor a carta cabal hasta el último día. Y el gobierno que viene, por lo menos Guillermo Lasso, cuando llega al poder, no ha mentido a nadie. Ha dicho lo que va a hacer. Se ha presentado tal como es, un banquero, no como el otro que se presentó como era la continuación del gobierno de Rafael Correa y el mejor amigo de Rafael Correa. Aquí no. Y terminó siendo el mayor enemigo de Rafael Correa. Aquí no.
Aquel individuo que llega de presidente, llega y muestra todas las cartas sobre la mesa. Muestra quién es. Todos sabemos que fue un tipo que estuvo involucrado en la quiebra bancaria del 99, pero él no se esconde, no miente, no engaña. Simplemente está ahí y dice: yo puedo hacer esto, estas son mis posibilidades, tómenlo o déjenlo. Claro que también se ha puesto las mediecitas rojas, el zapatito rojo, la moda y el atractivo, así porque sabía que tenía que la población ecuatoriana estaba con esa gente fashion, y él también tenía que ser fashion. Y gracias a eso, a la embajada norteamericana, a la campaña mediática de 4 años contra Correa, a la persecución legal de 4 años a los correístas y a Rafael Correa, gracias a eso llega al poder. Pero por lo menos sabemos que el que está en el poder no es un mentiroso, no es un traidor. Por lo menos sabemos eso. Es como cuando usted va pasando y ve un perro, y usted ya sabe que ese perro es bravo, que ese perro le puede morder, y usted dice: por aquí no me meto. En cambio, Guillermo Lenin Moreno era el típico perro ese de pueblucho, de esos puebluchos que hay aquí en la sierra, que cuando usted va pasando, están ahí hechos los dormidos. Y cuando ya pasó, enseguida vienen y le muerden por la espalda. Exactamente eso era Lenin Moreno. Muchas gracias.